hay varias cosas, porque Padre ha tocado varias cosas. Primero, una cosa sorprendente es la capacidad, el buen marketing que tiene el ateísmo y el agnosticismo, porque efectivamente se han apropiado de algo como el Big Bang, volviendo a lo que decía, que muchas personas me he encontrado cuando doy conferencias. Bueno, yo pensaba que el Big Bang era un argumento de los ateos. No, señores, no solo no es un argumento de los ateos, sino que el que lo descubrió era un sacerdote católico, y de hecho menciono muchos científicos que ya han pasado a la historia, están en los arrabales de la historia, que eran ateos, que se opusieron con artimañas incluso a la difusión del Big Bang porque les ofendía a su fe atea, realmente porque no eran honestos, si quiere que le diga la verdad. Que era director de la revista Nature, tiene unas declaraciones que dicen: esto no es solo ciencia, que es la Iglesia Católica la que está detrás. Se lo tuvo que comer con patatas fritas después porque de hecho, él hizo esas declaraciones justo antes de que Penzias y Wilson demostraran la existencia del Big Bang. Por cierto, la existencia del Big Bang, de hecho hay otra cita: como molesta tanto, se ha intentado muchas veces demostrar que no es cierta. Y hay una cita que dice: hay que recordar que muchos de los experimentos cosmológicos tienen como interés desprestigiar el Big Bang, y lo que se encuentran es justo lo contrario. Entonces, la última es el satélite WMAP, también del año 2015, que viene a corroborar exactamente las mediciones que hizo el padre Lemaitre, y ahora sabe que el universo tiene 13.750 millones de años, más un 1%, y ha comprobado la radiación cósmica de fondo, ha comprobado absolutamente todo lo que dijo el padre Lemaitre, y todos los demás que hay. George Smoot, por ejemplo, que también es premio Nobel, también comprobó esto. Primera cosa es, hay que recordar que los cristianos no tenemos miedo de la ciencia. Los que deben tener miedo de la ciencia son los ateos, porque la ciencia no es más que la comprobación de la naturaleza que ha creado Dios. Y por tanto, no puedes decir a Dios, no se enseña a Dios. Yo siempre digo que en estos últimos años hay demasiadas, quizá, evidencias de la existencia de Dios dadas por la ciencia. Es probablemente porque Dios piensa que las necesitamos más que nunca. Entonces nos debería hacer pensar. Pero esa es una. Pero luego además menciono, que es una cosa que se sabe poco, hay una FER, la FER de Pulkovo, donde los soviéticos en la época de Stalin, incluso después, en 1930 en adelante, cuando el Big Bang se iba abriendo camino, hubo un cosmólogo soviético que se llamaba Friedman, que comprobó, y además es también uno de los padres del Big Bang. Bueno, pues este señor murió envenenado el día de su boda. Y con él, todos aquellos que trabajaban con él fueron asesinados, mandados al Gulag, porque hay unas cartas de la época soviética que decían que no había enemigo mayor para la ciencia materialista que la creencia en el Big Bang. Por eso digo, no lo digo yo, lo dicen los ateos. Los ateos son los que dicen: tenemos que acabar con esto porque esto nos está poniendo en mal lugar. Pasa igual que con la segunda ley de la termodinámica, donde cito una carta de Federico Engels, que, como todo el mundo sabe, es uno de los padres del marxismo, el amigo de Karl Marx. Pues Federico Engels en 1869 escribe una carta a Karl Marx, dice: esto no puede ser verdad, porque si esto fuera verdad, el materialismo no sería cierto. No lo digo yo, lo dice él. Claro, él lo dice antes de que se comprobara que era verdad, y por tanto la segunda ley de la termodinámica, en boca del señor Federico Engels, desdice el materialismo. Pero también hago referencia a autores que por estos descubrimientos científicos se han convertido. Uno que me gusta mucho traer a colación es Anthony Flew, que lo traigo durante bastante parte del libro, porque él era el epígono del ateísmo. En los años 1970, 1980, o sea, a finales del siglo pasado, Anthony Flew, que era un profesor de la Universidad de Oxford, había escrito, digamos, el manual del ateísmo, y era el ateo en el que se miraban todos los ateos del mundo. Un hombre que había discutido con Habermas, había discutido con todo el mundo, y él era, digamos, la lumbrera atea. Bueno, pues hacia el año 2000, él se convierte en teísta y escribe un libro que desdice toda su obra anterior. El libro se llama Existe
there's no God en inglés, y el no quitado, es decir, hay un Dios, existe Dios. Y luego dice, ¿cómo se convirtió el ateo más prominente del mundo? Y se refería a él. Y entonces lo va contando y él dice, yo básicamente, bueno, yo no quería convertirme, yo estaba feliz con mi ideología atea, pero tengo que llegar a donde la verdad me lleve. Y la verdad, y él dice, los descubrimientos científicos de los últimos años, y esto lo escribe en 2000, han dejado absolutamente sin razón y sin razones al ateísmo. Entonces, tiene necesariamente que existir un ser personal, omnisciente, omnipotente, que haya tenido que crear todo esto. Y él hace mención del Big Bang y hace mención de los últimos descubrimientos del ADN, del genoma humano, que es lo que estás diciendo en esta última parte del libro, y se le echaron encima a todos. Se le echaron encima los señores Dawkins, Hitchens, todos estos hienas, a mi juicio, perdón, sin ofender a las hienas, gente que tiene mucha, ¿sabes?, neoateos, y se le echaron encima porque les había dejado, ¿sabes?, era un escándalo que el ateo más grande del mundo se hubiera convertido. Hay una frase que me gusta citar de Chesterton, que es: el problema de la gente que deja de creer en Dios es que no crea en nada, sino que cree en cualquier cosa, acabas creyendo en cualquier cosa. Y hay una par de ejemplos dentro del libro. Uno es la teoría de los multiversos, que hago referencia a ellos varias veces, tanto la parte de la cosmología como la parte de la biología, pero también, por ejemplo, un señor que es famoso dentro de la biología, se llama Crick, Francis Crick, que es premio Nobel. Él era ateo, él era racista, estaba a favor de la eugenesia, que es básicamente, para que nos entendamos, asesinar a las personas que no tengan determinadas cualidades. Naturalmente, siempre que lo que pasa con la eugenesia y el racismo es que resulta que la raza buena es la mía y los buenos son los que son como yo. Entonces hay que matar a los demás. Es una cosa verdaderamente, esto es que se entienda con ironía, pero vamos, que es verdad que la gente que está a favor de la eugenesia normalmente está a favor de matar a los demás. Bueno, pues este señor, que además engañó cuando ganó el premio Nobel, porque los descubrimientos realmente los había hecho otra señora, cuando estuvo confrontado con el hecho de que la vida no había podido nacer espontáneamente, entonces le llevaba a la necesidad de la existencia de Dios, se inventa una teoría que se llama la teoría de la panspermia, que viene a decir, que suena muy, muy elegante cuando digo así, pero realmente lo que viene a decir es que vinieron los extraterrestres, literal. Es decir, un señor que decide que no cree en Dios, pero cree que realmente la vida vino a la Tierra por los extraterrestres. Por supuesto, no sin ninguna prueba, pero es simplemente que es la forma de, como dicen los de rugby, tirar el balón para adelante y echar a correr. No quiero confrontarlo. Entonces, en la última parte del libro es donde menciono también, y hablo de lo que es el ateísmo, y hablo de lo que es el agnosticismo, y por qué puede haber todavía científicos que sean ateos. Y una de ellas es que el ateísmo realmente es una religión, es una ideología, y por tanto también tiene sus dogmas y tiene sus creencias y además pues te acabas casado con la ideología más que casado con tu mujer. Entonces te cuesta mucho. Esto es, yo lo decía esta mañana a alguien, esto es como el que es del Real Madrid, no sé usted, padre Byron, sí sigue el fútbol, pero vamos, el que es del Barcelona, el que es me da igual, del cualquiera que sea en Ecuador, dígame un equipo de Ecuador. Aquí también hay Barcelona. El Barcelona, vaya por Dios, usted es del Barcelona, pero yo soy del Madrid. Pues es que es imposible que una persona del Barcelona deje de serlo y se convierta en el Real Madrid, porque es algo anímico, es algo emocional. No es racional. Y esto es lo que quiero decir, porque racionalmente uno tendría que hacer lo que Anthony Flew y otros tantos, que menciono ahí en el libro, Sarah Sealbiander, ahora que es, de hecho se convirtió en ella atea, se convirtió luego en judía y luego pasó a ser cristiana y creo que ahora es católica. Y ella dice, mira, es que no me queda otro remedio. Yo quisiera no haber tenido este itinerario espiritual, me hubiera gustado haber nacido cristiana, pero claro, la ciencia me impone la necesidad de Dios y luego tengo que seguir el camino y naturalmente llego a la necesidad de un Dios personal, y una vez que llego a un Dios personal, llego a las religiones reveladas, y una vez que llego a las religiones reveladas, pues tengo que encontrar con Jesucristo. Y ese es el camino que muchos científicos han hecho, y es el camino
también que expongo en el libro. Wow. Pensaba ahora como en esta especie de, no sé cómo decirlo, como última opción o puerta de escape o un tubo ahí de escape de emergencia, ¿no? De cuando un ateo se encuentra contra estos argumentos, estas evidencias. Y popularmente me ha llamado mucho la atención que en los últimos años ha disminuido el hecho de llamarse frontalmente ateo y más bien se ha querido solapar esto Mm, con soy agnóstico, ¿no? Soy agnóstico. Porque, y claro, la argumentación atea actualmente está como tan débil, ¿no? Tan débil que la tapadera de todo eso es agnóstico. Yo no puedo, no, es que es demasiado, no puedo, no quiero, no. Y también esto resulta como una, dos cosas, ¿no? Una, si realmente está buscando sinceramente a Dios o la verdad, pues que prontamente lo va a encontrar porque no es tan difícil, ¿no? Por ejemplo, recientemente me contaba un joven, yo tengo un video con él cuando él era agnóstico. Conversábamos, hicimos un video aquí y hace unos meses me dijo, me puse de rodillas y ya no pude soportarlo, ¿no? Y le dije, papá, aquí estoy. Y se convirtió, y se convirtió. Fue impresionante. Y él luego acepta, ¿no? Que todo era más bien como lo que usted decía, una cuestión pasional, ¿no? Una cuestión, tengo mis principios y quiero como permanecer aquí, esto es lo que yo quiero, ¿no? Pero llega un momento cuando se está buscando a Dios y lo que a él le favoreció fue que se involucró con algunos jóvenes creyentes, ¿no? Y él no decía, no, no, yo soy agnóstico, yo no, solamente les ayudo en eso o de acá, pero llegó un momento en el que sencillamente ya Dios le estaba tocando el corazón, ¿no? Y solamente por hacer eco de esto último que usted mencionaba mm. también, qué necesario es el ambiente, ¿no? Y una buena lectura, como decía San Juan Bosco, ¿no? La buena lectura, pues, salva tantas almas, ¿no? Y ayuda a elevar el espíritu a Dios. Al respecto de la teoría de la evolución, que antes le preguntaba, ¿será que nos puede hablar un poco de lo que trata en el libro para que también lo tengan presente? Ujú. Solo no abre Hay, bocas. mm, sí, hay, iba a decir antes algo de lo que usted ha comentado, pero voy directamente a lo de la teoría de la evolución. Es otra de las cosas que nos suele echar en cara a los cristianos o los creyentes. Bueno, yo no puedo ser cristiano porque soy evolucionista. Lo digo desde el principio de la parte de la biología. No hay nada en la teoría de la evolución que desdiga nada de nuestra religión. Ujú. Primera cosa. Segundo, hago una distinción muy clara entre lo que es el evolucionismo y la teoría de la evolución. El evolucionismo es un tumor que le ha salido a la teoría de la evolución, que es como el mecanicismo le pasó a la física. El mecanicismo nadie se acuerda de ello, pero vamos, cuando empezaron a haber descubrimientos físicos, pues hubo un movimiento, que era ateo también, que decía que toda la naturaleza era como un mecanismo. Entonces, bueno, pues no existía la biología, era todo como si fueran robots. Entonces, cuando había un pato, era mecánico. Nadie se acuerda de eso porque resulta absurdo. Yo creo que nadie se acordará del evolucionismo porque es igual de absurdo, no es más que una ideología. ¿Qué es la teoría de la evolución? La teoría de la evolución, también hay un capítulo que pongo que se llama La evolución de la evolución, porque la teoría de la evolución es distinta de Ujú. cuando la marcó el señor Darwin de lo que es ahora. Como no puede ser de otra manera, porque el señor Darwin, por ejemplo, cuando escribe su libro sobre la evolución, no existía todavía el conocimiento de la genética. El padre de la genética, que es otro sacerdote católico, Agustín, el padre Mendel, digamos, es descubierto después del libro de la evolución del señor Darwin. Y entonces hay un autor que también es cristiano, ortodoxo, que se llama Dobzhansky, que es como el padre de la teoría de la evolución, de la sintética de la evolución, que se llama, que es básicamente intentar unir la evolución con la genética, que él mismo dice no hay nada en la teoría de la evolución, tal como se entiende ahora, que desdiga la existencia de Dios. Ujú. Entonces, lo primero que hay que recordar es teoría de la evolución. Vamos a ver de qué hablamos, si es teoría de la evolución o es simplemente evolucionismo, pero si es teoría de la evolución, nada que objetar. Es una teoría que esta sí que no está necesariamente probada, pero que tiene cosas que parece que sí son ciertas
y de eso hablamos. Segundo tema, la biología lleva a Dios necesariamente. Hay una parte de esta parte del libro, una parte de la parte del libro, de la biología, donde hablo del genoma humano. Y es muy interesante porque es otro ejemplo también de autor ateo, honesto, que acabó convirtiéndose. Francis Collins es probablemente el biólogo más importante de esta generación, el siglo vivo. Él es el director del proyecto del genoma humano, que se terminó en el año 2000, digamos, se presenta, pero realmente el genoma humano termina unos años después, donde se había codificado el 99,5% del genoma humano, con unos errores de menos de un 1 por 100.000. Bueno, pues este señor entra en este proyecto como ateo. Cuando entra es ateo, después, porque esto es una década de trabajo, este hombre se convierte en teísta, es decir, que Dios existe, y termina como cristiano, y ahora está dentro de los consultores del Papa para la ciencia. Y él lo escribe, su itinerario espiritual, él escribe un libro que se llama El lenguaje de Dios. Y el lenguaje de Dios no es más que el ADN. Y él realmente lo que se da cuenta es de lo que nos damos cuenta todos los que entramos aquí y hacemos un pequeño cálculo de probabilidades, que es que la existencia de la célula más pequeña, cualquiera de las células que usted tiene, Padre Byron, es miles de veces más compleja, cualquiera de las células, que la célula más pequeña que sintéticamente se ha podido conseguir. Bueno, pues la célula más pequeña que sintéticamente se ha podido conseguir tiene 300.000 pares de bases. ¿Vale? Para entendernos, si se acuerdan, todo el mundo tenemos en la mente esa es como escalera de caracol que conforma el ADN. Bueno, pues cada uno de los peldaños es un par de bases, entonces hay 300. Esa es la célula más pequeña. Bien, pues para que esos pares de bases hayan podido crearse, tienen, digamos, como 4 letras. Y las combinaciones tienen que ser precisas para que esa célula pueda existir. No para que esa célula, para ese ADN, para ese pequeño trozo de célula pueda existir. Bien, solo para la más pequeña de la más pequeña célula existe 4 elevado a 300.000 como posibilidades para que exista. La más pequeña de la más pequeña, ninguna célula que usted tiene, Padre Byron, es tan sencilla como la que yo acabo de decir. De hecho, esto está sintetizado en laboratorio. Estadísticamente es imposible que eso haya sido unido de una forma aleatoria. Imposible. Pero es que además no ha habido tiempo. La evolución no ha tenido tiempo suficiente para crear. Recordemos que el universo tiene 13.500 millones de años, pero el mundo tiene 4.500 millones de años y la raza humana tiene tantos millones de años. Entonces, no ha habido tiempo para que eso se haya podido ensamblar de esa forma. Eso es lo que ha llevado al señor Francis Collins, o los que llevó a Fred Hoyle, que había mencionado antes, a la convicción de que ha tenido que haber alguien que escriba ese código. Por eso el señor Francis Collins escribe su libro, lo llama El lenguaje de Dios, porque Dios lo escribió de esa forma. Ahora, algo hizo referencia a usted, Padre Byron, y que me gusta decirlo tanto a nuestros amigos ateos como a nuestros amigos cristianos. Ahora vamos a entender las dos cosmovisiones. Yo creo que Dios me creó y que Dios me pensó desde el principio del universo para que yo, José Carlos, esté aquí y usted, Padre Byron, esté ahí. Yo sé que soy hijo de Dios, heredero de Dios, que Él me quiso, que me ha querido y que además, si no me quisiera en este mismo momento, moriría. Cada uno de los minutos, cada uno de los segundos que estoy vivo y que puedo articular una palabra es gracias a que Él quiere deliberadamente, por un acto deliberado. ¿Qué produce eso en mí? Felicidad, agradecimiento. Y ahora veamos lo contrario. Usted cree que somos producto del mero azar y que por tanto no tenemos más dignidad que el de una cucaracha con un proceso mental un poco más complejo. ¿Qué produce eso en usted? Perdóneme usted. Pues tristeza, desesperación,
Lo que ¿Qué decía, produce lo que cuando se vaya a decía, morir? lo que decía Sartre, la vida es una náusea, ¿no? Exacto, produce náusea, produce horror. Y eso es otra de las cosas que hablo en la parte final del libro, y es que además esto no es una evidencia de la existencia de Dios científica, pero sí que es una evidencia práctica. La Ujú. felicidad, para ser feliz en este mundo, uno tiene que creer que Dios existe. No debe creer que Dios existe solo para eso, pero realmente la ventaja de ser un tipo práctico, como soy yo, es que yo creo que hemos nacido para ser felices. Y como la única forma de ser feliz es creer en Dios, si quiere, aunque solo sea por eso, crean en Dios. Pero además no lo digo yo, como con la ventaja de haber estado en la empresa privada, había una empresa que competía con... Yo fui presidente de una multinacional norteamericana, se llamaba ID Worldwide, que también se dedicaba a la investigación. Bueno, pues una empresa competencia nuestra se llama Ipsos. Entonces hago referencia a uno de los estudios de Ipsos que presenta cada año, más o menos, que es el estudio de la felicidad en el mundo. Bien, pues este estudio de la felicidad del mundo, lo que es muy interesante porque no es basado en cuánto dinero tienes o qué grande es tu automóvil no, le preguntan a cada una de las personas, ¿eres feliz? Y miran por países. Bueno, pues esto es triste decirlo porque soy español, pero los españoles son, dicho por nosotros mismos, el segundo país más infeliz del mundo. Nosotros somos el segundo país más infeliz. El primero es Argentina, por cierto. ¿Vale? En el año 2019, que se lo hizo antes del COVID, luego ha cambiado. Pero vamos, básicamente también España sigue siendo muy infeliz. Lo interesante de este estudio es que luego pregunta ¿qué es lo que te hace feliz? Y al ser humano lo que le hace feliz es tres cosas generalmente, en todo el mundo. Da igual que esté usted en Indonesia o en Ecuador. Y es la salud, la familia y Dios. El sentido de la vida. Si a uno le quitan la familia y Dios, le hacen un profundo infeliz. Y ahora pensemos, ¿qué es el ateísmo? Insisto, las dos cosmovisiones es yo me sé hijo de Dios, heredero del Padre. Yo sé que soy raza elegida, sacerdocio real, como nos dicen. ¿Sabes? O como decía San León Magno, recuerda cristiano tu dignidad. Por otro lado están los ateos que dicen, no, yo soy producto del mero azar. No es sorprendente que España tenga más infelicidad, Sí, sí, porque sí. España tiene un número de ateos ahora, es uno de los países con más número de ateos. Por cierto, el número de ateos, también esto es un mito que hay que desterrar, el número de ateos del mundo es muy pequeño, es un 3% de la población. En España es un 8%. Sí, sí. Espectacular. Esta ha sido la presentación del libro Evidencias, Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Tenemos aquí, una vez más, recalco, José Carlos González Hurtado, escritor de este libro y también presidente de EWTN España. Pienso que con esto, pues, se ha hecho una muy buena introducción para que las personas se interesen muchísimo por el libro que ya está ubicable, digamos así. ¿Usted puede remitirnos? ¿Cómo podríamos conseguirlo? Se va a vender también en Hispanoamérica. Yo lo que recomiendo a todos es que entren en la web de WTN, en wtn.es, creo que es barra científicas, y entonces a partir de allí les remiten a dónde lo pueden comprar. Se puede comprar en Amazon, lo pueden comprar en cualquiera de las librerías que puede tener, pero lo mejor yo creo es entren en wtn.es, wtn.es barra científicas, y allí, a partir de allí, pues lo remiten hacia donde, depende del país donde lo entren, pues a un sitio o a otro. Quiero hacerle una petición antes de acabar el programa y darles la bendición a todos, queridos hermanos, también a usted. Es solamente imaginarse que delante de usted está uno o 100 jóvenes que tienen crisis de creer en Dios, ¿no? De la fe en Dios, por cuestiones científicas. Ellos dicen, señor José Carlos González Hurtado, usted ha escrito este libro. Le escuchamos un minuto. Díganos, ¿cómo? Quizá no es mucho, pero denos algo que nos ayude como a decir,
no sé, algo al respecto de Dios, ¿no? Lo primero que hay que decir a cualquier persona, y esto también lo recalco en el libro, es que tener crisis de fe, es decir, no tener la conciencia clara y distinta de la existencia de Dios es normal. Tenemos que desmitificar el hecho, todos tenemos dudas, el Papa tiene dudas. En fin, usted me entiende, quiero decir, no quiero yo por el Papa, pero vamos, todos tenemos dudas. ¿Por qué? Pues no lo digo yo, lo decía Santo Tomás. Hay que tener dos conceptos distintos. Uno es el conocimiento por visio, es decir, el conocimiento científico, y otro es el cognicio. Yo tengo dudas o puedo tener alguna pregunta. Eso es normal. Y hay que recordar esto que también suelo decir. Comprender completamente a Dios es imposible. Y es soberbio. Es de soberbia. Creer comprender a Dios es soberbio. ¿Por qué es imposible? Lo decía, mira, un escritor inglés que se convirtió, que se llamaba Graham Greene, él decía, yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. ¿Por qué? Porque si yo lo pudiera comprender sería como yo. Y por tanto no sería Dios. Hay otro científico, que también converso, que decía, un universo que pudiera ser comprendido es un universo suficientemente sencillo como para no haber creado al ser humano. Entonces, el hecho de que no comprendamos todo es lógico. De hecho, es una prueba de que Dios existe. No podríamos comprender a Dios. Con lo cual, primera cosa, tener dudas, perfectamente normal. Decía Paul Tillich, que es un teólogo, decía, la duda forma parte de la fe. Así es. Los ateos tienen un montón más de dudas. Todo el mundo tiene un montón más de dudas. Segunda cosa, mirar a vuestro alrededor. Mirar a vuestro alrededor. Hay orden en la naturaleza. Y no debería haberlo. Lo lógico, lo decía Einstein, es que hubiera un universo caótico y que no hubiera habido vida. Roger Penrose, el premio Nobel de Física del año 2020, calculó las posibilidades de que tuviéramos un universo antrópico solo basados en la entropía, que es una medida, y son 10 al factorial de 10 al factorial de 123. Es un número tan inmenso que es imposible de comprender o de calcular. Esas son solo una de las posibilidades por las que yo no debería estar aquí y usted tampoco, y sin embargo estamos. Se ha convertido la vida en algo tan habitual que se convierte en papel pintado, pero lo cierto es que no deberíamos estar aquí. Y si estamos, es que alguien quiere que estemos. Alguien que ha organizado todo desde el principio de los tiempos para que José Carlos esté aquí diciendo esto. Y eso es lo que tenemos que hacer. Yo he escrito este libro, soy presidente de WTN, exclusivamente porque eso es lo que Dios, creo, quiere de mí. Muchas gracias. Todos le agradecemos mucho sus palabras. Permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. José Carlos, quizá en alguna otra oportunidad podemos continuar la plática. A mí realmente me gusta mucho, me fascina. Pudiese traer alguna tanda de preguntas o quizá reunirnos con algún filósofo o algún agnóstico, conversar un ratito. Me parecería muy interesante. Ahí lo dejamos. Cuando usted quiera, padre. Cuando usted quiera, padre Byron. Yo estoy encantado de debatir con quien quiera o de estar otra vez en su programa. Cuando usted me diga, yo estoy ahí. Un abrazo hasta España. Cuídese mucho. Un abrazo muy grande. Cuídese. Que Dios le bendiga.